Seguimos en el living, tenemos el gusto enorme de recibir a Agustín Banchero, es director, guionista, dramaturgo. Estaremos hablando de su última película, también de una obra de teatro que están presentando, y también vamos a conocer un poco su historia de vida, cómo es que un joven uruguayo llega al cine, cuáles fueron sus motivos y cómo está viviendo todo esto que te está pasando, porque también estás teniendo mucho reconocimiento con tu ópera prima. Y me imagino que también eso debe ser bien movilizante, al menos internamente. Gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bueno, me comentabas que vos sos montevideano. Sí, nací en Montevideo. Familia que no tiene nada que ver con el arte porque está muy vinculado con la ciencia. Tu papá médico, tu mamá veterinaria. Digamos que la primera línea, ¿no? Mis padres. Sí. Después tenía mi abuelo que era escritor, Andersen Banchero. Y bueno, después bien. Mis tíos, uno de mis tíos es artista plástico, Eduardo Cardoso, y una tía cineasta, Diana Cardoso, que vive en México. Ah, o sea que había algo Había por ahí. arte cerca, sí, sí. sí, sí. Y bueno, ¿y tu hermana más grande? Mi hermana mayor es NERS. Es NERS, así que también vinculada con el tema Que de la ciencia, sí. Más ciencia y medicina. Escuché por algún lado que de chiquito te estirabas en el sillón y te quedabas dormido, escuchando más que viendo las películas, y que un poco por ahí te entró el amor por el cine. Bueno, sí, capaz que es como la primera aproximación al cine. Es como mis padres siempre vieron muchas películas, hasta hoy ven mucho cine, de todo tipo de cine. Y en casa se veía todos los días películas. Y yo me quedaba siempre dormido mirándolas. Hasta hoy me pasa un poco de que me duermo fácil, claro, cuando veo de noche, muy acostado. Y entonces empecé a vincularme con el cine desde ese lugar, desde un lado de espectador, pero un espectador que consume también desde el sonido y desde como una compañía el cine también. Además debe ser interesante eso del cine en familia, porque probablemente veías películas que capaz que no eran grandes. Claro, exactamente, no estaban tan adecuados para tu edad. Sí, que sí, te ponían la película de Disney. No, mis padres nunca hicieron ese filtro en ese sentido. Ellos veían las películas que ellos querían y como estaba ahí y veía las películas. Listo. Sí, y ahí fuiste aprendiendo y captando un poco también lo que es la industria del cine, ¿no? Sí, igual yo creo que ahí yo no conectaría directamente, sino me parece que eso es como que sembró una semilla. Porque después pasó tiempo y quise hacer otras cosas. ¿Qué quisiste estudiar? Mira, en principio iba a ser médico yo, como mi padre. ¿Y vas a seguir ahí? Como mi padre. También quería ser escritor, eso siempre como lo quise. Bueno, que un poco lo sos también el día de hoy, ¿no? Como guionista y dramaturgo. Sí, trabajo como docente de guión. Por eso. Es decir, estoy vinculado siempre a las letras, es decir, el cine como del lado de las letras también, y el teatro del lado de las letras. Pero después pasó muchas cosas, pensé en estudiar de todo un poco. Lo que fue bastante importante fue que teniendo una tía cineasta, que vive en México, ella, Diana, vino a filmar una película acá cuando yo era adolescente, y entonces ahí fue por la primera vez que vi un poco el set. ¿Te invitó al rodaje? Me invitó al rodaje, sí. Un rodaje, una película que duró 7 años el rodaje, porque era un documental. Entonces ella venía y entonces se fue estirando como en el tiempo ese rodaje y ya iba conociendo al equipo técnico y bueno, y ahí me empecé a copar y verlo como una posibilidad real. Claro, y ahí fue que te anotaste en la escuela de cine. Me anoté en la escuela de cine cuando terminé el liceo, en la ECU, la Escuela de Cine y Cinemateca. ¿Qué aprendiste ahí? Porque bueno, hoy hablamos de que el cine en Uruguay y la producción nacional todavía sigue siendo como inmadura en algún aspecto. Yo no sé si la palabra es inmadura, sino que no es una industria. Claro. Es decir, el volumen de producción, claro, no es el volumen de producción, pero el volumen de producción también es acorde a la cantidad que somos. Sí. Es decir, somos muy pocos. Para los pocos que somos se produce bastante en realidad, y de buena calidad. Es decir, internacionalmente está muy bien valorado el cine nacional. ¿Qué aprendo en la escuela de cine? Bueno, lo indispensable, primero el oficio, ¿no? Porque el cine no solamente es un arte, también es un oficio desde el lado técnico hasta el lado narrativo. Eso fue como lo primero. Y después lo otro también, lo que ayuda mucho a las escuelas de cine es a vincularte con estos amigos que fuimos creciendo juntos y que después terminamos filmando juntos. Claro. Con muchos de ellos seguí filmando y trabajo hasta hoy con ellos. Vos ahí también te diste cuenta que el tema del guión y de la dramaturgia era algo que te gustaba, que querías seguir desarrollando y que de repente escaseaba, sobre todo a nivel cinematográfico, ¿no? Sí, yo en realidad cuando tomo esas decisiones nunca lo evalué desde el lado de lo que falta en el cine nacional o la industria, sino simplemente hacía lo que me gustaba. Y naturalmente me iba para la parte más narrativa, narrar con imágenes, pero bueno, como sucede en el cine más estándar,
es que antes de que vos puedas hacer una película, vos tenés que financiarla y tenés que también entender que el equipo técnico, que los actores, que todos entiendan qué está pasando en tu cabeza. Y el guión es el primer paso hacia eso. Entonces, me acuerdo una vuelta leí que el guión es como una especie de contrato. Bien. Pero un contrato no frío, sino un contrato cálido. La escritura de ese guión es lo que sintoniza un montón de gente, bueno, vamos a hacer esto. En esto nos ponemos de acuerdo todas las partes para hacer esto. Y bueno, construir un universo personal desde ese lugar como primer semilla a mí siempre me gustó mucho. Está muy bien. También hay algo en lo sonoro que desde chiquito, capaz que por esa semillita de la que hablamos, te importa mucho al momento de crear. Sí, bueno, terminé la escuela con una de las orientaciones que hice fue de sonido también. Y empecé trabajando, cuando terminé la escuela empecé trabajando de sonidista. Trabajé en televisión, sonidista, en cámara testigo, fui la sonidista y también después trabajé de sonidista, fui microfonista de La Casa Muda, una película. Sí, sí. Siempre me gustó mucho el sonido. Es más, en mi película, en Las Vacaciones de Hilda, cuando nos íbamos para afuera, para filmar, compartíamos habitación con el sonidista, que es Daniel Zafalián, persona que yo admiro mucho, que fue profesor mío y que tiene muchísimas películas arriba. Sí, el sonido para mí es importantísimo. Y mismo en los guiones intento siempre hacer acotaciones sonoras. Está muy bien. Antes, obviamente, de llegar a Las Vacaciones de Hilda, aparecieron un montón de cortos antes, que es como de repente la primera herramienta que tienen los cineastas o directores. ¿Es más difícil hacer un corto que una película? Es muy difícil hacer un corto, muy difícil, muy difícil. Y es un proceso natural que los cineastas hacemos primeros cortos y después largos. Pero no creo que el corto sea obra menor. Es decir, yo pienso, los cineastas que me interesan a mí, actuales, contemporáneos, me encantaría, por ejemplo, encontrarme con cortos que hagan ellos ahora, y muchos de ellos hacen cortos. No descarto el día de mañana, si tengo una historia que es para corta duración, hacer un corto. Es decir, porque hay una falsa idea de que uno hace cortos para hacer largos después, ¿no? El corto en sí mismo es una obra, y pensémoslo en términos como en la literatura, por ejemplo. Es decir, después que haces cuentos, paso a novelas y después no puedo seguir haciendo cuentos. No, eso sería una idea bastante limitada, entonces me interesa como obra. Y en la literatura señalan que a veces hacer cuentos es mucho más difícil porque tenés que resumir en poco tiempo. La síntesis es dificilísimo. Bueno, en las escuelas de cine generalmente lo que se hace es el primer año haces un corto más corto, después en segundo haces uno más largo, en tercero otro un poco más largo y creo que cada vez en realidad es más fácil, porque cuanto más espacio tenés, más podés desarrollar. Muy difícil trabajar con un poder de síntesis y lograr profundidad, ¿no? Bien. ¿Cómo es que nace en vos la idea de hacer tu ópera prima, esta película Las Vacaciones de Hilda? Bueno, a mí me pasa medio como que se me mezclan los procesos. A mí me han preguntado varias veces eso y digo, yo no tengo puntos de partida definidos. Bien. Mientras que estaba escribiendo Las Vacaciones de Hilda, también estaba escribiendo La Segunda Luna de Júpiter, que era una obra de teatro. Y estaba terminando 2 cortos, entonces, y todo trabaja sobre la misma materia prima, que es mi entorno cercano, que con la ficción no iba a decir se desdibuja, sino es como que se torna más expresivo y caminos diferentes, pero es más o menos la misma materia prima con la que trabajo. Entonces a veces sucede que es una historia más corta y entonces va para cortometraje, de pronto es teatral y fue para teatro y de pronto es largo. Pero la materia prima te hace referencia a lo vincular, o sea, a tus vínculos con tu familia, con tus amigos, ¿qué es el conflicto que puedas llegar a tener con alguno de ellos o lo lindo de determinado vínculo? A mí me pasaba que me costaba mucho hablar en términos como de una vuelta. Voy a contar un evento bien concreto. Tuve una crisis cuando terminé la escuela de cine porque tenía la sensación de como que estaba todo dicho, como que veía muchísimas publicaciones, muchísimos libros, muchísimas películas y la duda que me venía era qué tenía yo para aportar a todo eso y me costaba muchísimo proyectar en un aporte hacia ese lugar y en ese vacío que se me generó, la forma que encontré de llenarlo fue intentar entender lo que me pasaba más cerca y lo que le pasaba a las personas que quiero, a las personas que admiro, a las personas que no me caen tan bien,
Y estoy intentando entender eso, justamente la cuestión vincular. Lo que más me importa es las relaciones de las personas que tengo cerca. Claro, porque además en definitiva tu historia va a ser siempre original, porque es tuya o es tu percepción, tu visión sobre temas que, bueno, que por más que ya se han hablado, probablemente las temáticas se repiten porque hay temas universales, la visión o la forma de sentirlo es particular. Con los estudiantes insisto mucho que no intenten buscar, o yo por lo menos desde mi punto de vista le digo, no intentemos buscar la originalidad, porque la originalidad va a ser un camino complicado. Además, en cambio uno puede ser singular, puede ser preciso, puede buscar y contar lo que sabe con completa honestidad. Eso no significa que no termine uno narrando cosas. Esto no tiene que llevarnos al costumbrismo, a lo cotidiano, a lo realista. Pueden haber formas de expresar ese vínculo que uno puede tener, no sé, con su padre, con su pareja, y podés terminar haciendo una película de vampiros igual eso. Pero que sean vampiros que profundamente sean humanos. Estaba pensando en esto que decías de que ya está todo como un poco dicho. Pensaba, estamos además en una era de redes sociales y de creación y creadores de contenido constantes, todo el tiempo. Entonces, en definitiva, todo el mundo está haciendo como ese trabajo de generar cosas para los otros, ¿no? Entonces ahí el desafío todavía es mayor, es buscar la manera de contarlo desde un lugar singular. Creo que es fundamental la pérdida de referencia. Eso. Es decir, perder un poco de referencia realmente de lo que sucede, del entorno, para concentrarse en lo que a uno le preocupa profundamente. Me parece que eso es más importante. Lo más importante es, yo por lo menos escribo lo que me quita el sueño, lo que me preocupa, y generalmente cuando empiezo a tomar referencias, a veces me pasa cuando voy a festivales o empiezo a empaparme de lo que está pasando en la contemporaneidad mucho, generalmente me empiezo a trancar porque empiezo a dudar, empiezo a evaluar si Corrientes, dónde estoy ubicado, y ahí generalmente me bloqueo. Mucho mejor concentrarse, obviamente sin parar referencia en lo que pasa en el entorno, pero más como un espectador inocente que como algún tipo de cálculo que no creo que sirva. Yo creo que a muchos les pasa eso, ¿no? Cuando uno fluye de alguna forma es cuando salen mejor las cosas. ¿Qué significó para vos que tu ópera prima sea presentada en el Festival de San Sebastián, que es un festival muy prestigioso y que además tenga tan buenas críticas en definitiva y haya ganado tantos premios también acá en Uruguay? Bueno, lo de San Sebastián fue muy importante para la película, también para arrancar así la carrera de largometraje con eso. Son importantes las críticas en el cine, tener buenas críticas porque es la forma de financiar. Claro, lo que pasa es que las películas cuestan tanto, son tan caras, y tener cierta aprobación te facilita seguir haciendo, ¿no? Un poco por eso, sobre todo por eso, para que sea un poco más fácil hacer la siguiente, que estoy en proceso. Pero lo importante también lo de San Sebastián me parece que fue regular un poco el temple, ¿no? Estar como concentrado en no poner. Yo me ponía muy nervioso, me pongo muy nervioso en las exhibiciones, y estoy intentando trabajar eso. Y bueno, lo de San Sebastián fue como un golpe de maduración fuerte. Era bueno, acá tengo que soportar, estar ahí, porque ahora ya dejó de ser esa cosa tan personal, la película pasa a ser de mucha gente, y aunque sea una historia muy cercana, muy propia, muy mía, deja de serlo a partir de que está en la pantalla. Y cuando tenés una sala de, no sé, 1000 personas y una pantalla grande, bueno, ahí el susto te viene, pero bueno, hay que controlarlo un poco. Está muy bien. Bueno, podríamos seguir hablando de esta película porque la verdad es que tiene como mucho también para desarrollar, también el trabajo que hiciste con la protagonista que me parece precioso, el trabajo que hizo también ella es espectacular. ¿La película está disponible en algún lado? ¿La gente la puede ver actualmente? Bueno, ahora pasa mucho con las películas uruguayas. Después de que bajan de cartel, por eso insistimos mucho que vayan al cine, son complicadas de encontrar hasta que empieza el streaming. No, ahora estamos justo en la franja en que estamos, hay funciones especiales que hacemos, por eso recomiendo que sigan el Instagram de la película, que es Las Vacaciones de Hilda, en Instagram lo encuentran. Pero estamos justo en ese bache, pero por ejemplo, no sé, ahora están los aviones, en LATAM, se puede, pero bueno, no voy a decir que alguien viaje para ver la película. Claro. Bueno, a la espera que de repente en alguna plataforma ya están sucediendo las negociaciones y eso para que esté en plataformas en breve. Hablemos también de Galaxy, esta obra de teatro que está en un espacio no convencional porque tiene un auto, literalmente, entonces necesitaban un espacio, o sea, en un teatro capaz que era muy difícil. No, que no se podía. No se podía. Esta obra la empezamos a hacer en el 2019, teníamos fondos y todo para hacerla, y claro, y la propuesta de poner el auto en escena era muy difícil que pudiese funcionar en un teatro, porque a pesar de que hay teatros que entran
por ejemplo, si vos tenías un teatro que entraba al auto, tenías una cantidad un auditorio enorme. Y la obra es una obra muy íntima. Los espectadores tienen que estar muy cerca. Y entonces esa relación entre un escenario grande que pudiese soportar un auto, pero que a la vez pudiese tener público cerca, no se da en ningún teatro. Y entonces empezamos a buscar espacios alternativos y bueno, encontramos este. En realidad la primera temporada lo hicimos en otro lugar cerca de la Plaza Sereñi y ahora estamos al lado del zoológico en la Sociedad Urbana Villa Dolores. Bueno, comentar un poco de qué va. Es una obra de teatro que ya, bueno, como ya comentaste, la tuvieron en 2019, 2020 pandemia, así que exacto, tuvieron que congelar por allí y ahora la vuelven a poner en cartel con algunas modificaciones, ¿no? Sí, exacto. No, nos pasó que en el 2019, no sé, cuando terminamos la temporada nos fue muy bien con algunos reconocimientos y entonces preparamos todo para el 2020 para retomar y bueno, cayó la pandemia, suspendimos y agarramos, bueno, recién ahora pudimos retomarla y para mí, para que las obras tengan sentido, tienen que estar actualizadas a lo que le pasa, no solamente al autor en mi caso, sino también al elenco. Por ejemplo, una de las actrices tuvo un hijo. Y bueno, y eso ya le modificó algunas cosas y entonces ya estaba reviendo a su personaje de otro ángulo. Y a veces son matices, tiene escenas nuevas la obra, pero aparte de tener escenas nuevas también hay matices que los actores consiguieron esta segunda temporada, que yo estoy muy contento porque como profundizaron en algunos puntos. Es decir, el tiempo les dio una perspectiva de las escenas que me parece muy interesante. Que bueno, es el trabajo de los intérpretes creadores, sí. ¿No? No solamente intérpretes. Es interesante ese concepto que tenés de que el intérprete también sea creador, me parece que también es generoso desde tu lugar como director y fundamental también para que sea algo... es un trabajo colectivo. Claro, colectivo y en definitiva que funcione mejor, porque lo que aporta el artista también va a ser a beneficio de tu dirección y viceversa. Totalmente, ¿no? Yo lo creo desde también los procesos cinematográficos, que son procesos un poco más crueles. En ese sentido, sí. Intentamos con la producción de las películas hacer eso, procesos más parecidos a los procesos teatrales, en el sentido de estar más tiempo con los actores para que entren en el proceso de producción mucho antes que lo que generalmente se hace para que se conviertan en creadores. ¿Ya estás trabajando en el casting de la siguiente película? Sí, estamos en casting ahora. En este momento estamos en casting, que si todo sale bien, filmamos en el bien. ¿Y de qué es la película que viene? Las muertes pasajeras se llama. Mirá. Es una película que se trata de un tipo que tiene miedo a ser padre. Ah, bueno, le puede pasar a muchos. Bueno, quedan todos invitados entonces, están... Ay, ¿dónde tengo la información? Acá. Están todos jueves de septiembre. Jueves de septiembre en la Sociedad Urbana Villa Dolores para ver Galaxy, que pueden seguirlo en Instagram, Galaxy Parte de la Noche. Galaxy Teatro, perdón. Sí, galaxyteatro@gmail.com, 094-391-936 por si quieren de repente hacer la reserva. Sí, claro. Gracias por acompañarnos, fue un gusto recibirte acá en el Living. Por favor, gracias a vos.